Muy buenas tardes. A nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, les damos la bienvenida a esta serie que hemos denominado Palabras Textuales y Derechas, en la que buscamos ir al rescate de ideas, pensamientos y sobre todo de la cultura en general que se ha estado desarrollando en el estado de Chiapas, sobre todo a partir del año 2012, que ha sido muy prolífico en autores, en pensamientos, en ideas y en cultura. En esta ocasión nos toca platicar con don Javier Espinosa Mandujano, que es autor de varios textos, de varios libros, pero hay una trilogía que seguramente es la que nos va a permitir desarrollar esta conversación. Esta trilogía comienza con un libro que se llama Soledad que viene, que continúa con otro que se llama Introducción a la idea y experiencia de la historia, y que hasta ahora cumple un cometido al llegar a su tercera versión de este pensamiento de don Javier Espinosa Mandujano, con la versión de Noticias del Archipiélago. ¿Quién es don Javier Espinosa Mandujano? Pues él nace en Jiquipilas en 1932, cursa estudios medios en Tuxtla Gutiérrez y profesionales en la Escuela de Jurisprudencia de San Cristóbal de las Casas. Hace estudios en la Universidad de Roma y especialmente en el Instituto Antonio Gramsci, bajo la dirección de don Ambrogio Donin. En aquella ciudad cultiva una estrecha relación con Miguel Ángel Asturias y de vuelta a México se desempeña como secretario de don Agustín Yáñez, ministro de Educación. Don Javier Espinosa Mandujano forma parte de las generaciones egresadas del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, bajo el influjo de Agripino Gutiérrez, Andrés Fábregas Roca, Fernando Castañón, Eduardo Albores, Pedro Alvarado Lang, Franco Lázaro, Miguel Álvarez del Toro, José María de la Cruz, Armando Duvalier, Eliseo Mellanes Castellanos, Alberto Gutiérrez Acebo y Jacob Pimentel, que son los precursores en los campos de la literatura, la moral, el arte, el ensayo y las ciencias. ¿Qué nos dice en una presentación don Heraclio Cepeda? De don Javier Espinosa Mandujano nos dice que desde sus tempranos tiempos, cuando llegó para estudiar en la Escuela de Derecho de San Cristóbal, deslumbrado amó esta ciudad y a lo largo de muchos años, con paciencia indagó su traza, su historia, sus monumentos y los hombres que la habitaron en diversos siglos. Buscó la palabra orientadora del profesor Prudencio Moscoso Pastrana, el más amoroso cronista de San Cristóbal, y escuchó en boca de Rosario Castellanos sus consideraciones sobre el alma coleta. Javier, dice don Heraclio Cepeda, más que cualquiera de nosotros, sus amigos y contemporáneos, hurgaba en las edades de nuestra antigua capital, la ciudad de mayor abolengo en nuestras tierras que ostentó estos nombres: Chiapa de los Españoles, Villaviciosa, Ciudad Real de las Chiapas y San Cristóbal de las Casas. Producto de aquellos estudios, búsquedas y hallazgos, es el nuevo libro que Javier Espinosa nos entrega, Noticias del Archipiélago, afortunada metáfora que ilustra las diversas islas o grupos humanos que conforman esta singular y luminosa provincia. Es especialmente relevante el caso de Ciudad Real, la central y vieja urbe de Chiapas. Don Javier, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, don Jorge. Pues, don Javier, yo quisiera que comenzáramos por platicar sobre la soledad que viene. Es una novela, es una narrativa que usted, con la que formaliza una serie de paisajes de su pueblo, de Chiapas, y nos gustaría que nos comentara qué es Soledad que viene, qué significado tiene,
¿Qué presencia tiene en la narrativa chiapaneca? Pues Soledad que viene es una novela, es decir, es una ficción, es un sueño, como son todas las novelas. Aquí hay el recuento de existencias de mucha gente que está metida dentro del libro. Hay el recuento de paisajes y de animales que transitan por los caminos, que van cargados con gente, con artículos comerciales, etcétera. Hay toda una historia que se da dentro del libro y que dentro del libro adquieren una consistencia real, porque todo lo que sucede adentro de la novela es absolutamente real para el paisaje y la gente que vive adentro de la novela. Pero vista desde afuera, la novela es una ficción, es un sueño, es un invento. La novela esta en ¿Por qué Soledad que viene, don Javier? Soledad que viene fue escrita ya hace algunos años, pero es una soledad que ya nos llegó desde hace tiempo. No sé cómo lo sienta cada chiapaneco que vive en esta amadísima provincia de Chiapas, pero al mismo tiempo que la soledad que padecemos es esto un padecimiento generalizado, al mismo tiempo yo creo que es el gran tesoro de los chiapanecos. Un pueblo sin soledad es un pueblo solamente unido al ruido del mundo. Y Chiapas está unido a otro tipo de ruidos que vienen no del mundo, sino de su existencia, de su vida, de su historia. Es un libro complicado en cierto sentido, desde este punto de vista en que estamos teorizando, digamos, pero ya como un lector inteligente, como son generalmente los lectores de un libro, que son realmente los que hacen el libro, el autor nada más lo escribe, pero quien lo recrea y lo reescribe es el que lo lee. Entonces, yo he recibido los comentarios de muchos amigos en el sentido de que efectivamente lo que se cuenta en la novela es algo que ya pasó irremisiblemente, irrecuperablemente. Es un Chiapas que ya no existe. Y eso le da a la novela una profunda nostalgia, una profunda soledad. Y es la soledad que viene para quien lo lee, principalmente. Y construye su lector pues su propia soledad, descubre su propia soledad. Y la soledad siempre para mí es un alimento importante. Es un recuento es un poco biográfico, un poco ver, no biográfico en términos personales, sino un poco el rescate de la biografía de una región, de Jiquipilas, por ejemplo. Sus personajes. Bueno, alguien decía, un gran novelista decía que no hay novela que no sea un poco autobiográfica, pues de lo contrario no podría escribirse. Pero en el sentido más formal del término, la novela no puede ser de ninguna manera autobiográfica. La novela tiene un requisito fundamental de verosimilitud. Tiene los acontecimientos que se cuentan en una novela tienen que estar dados en un contexto geográfico, social, existencial de la gente.
Es decir, tiene que haber ríos, tiene que haber montes, montañas, árboles, caballos, como en Soledad que viene, amansadores de potros, propietarios de fincas, hay iglesias, hay advocaciones a la Virgen del Rosario, hay advocaciones a la Virgen de Guadalupe, de San Pedro, de San Pablo, etcétera, etcétera. Es decir, es lo que a una novela le da su verosimilitud, pero una verosimilitud que debe comprenderse dentro de los límites de la novela, porque algunos de mis paisanos, por ejemplo, en Jiquipilas, la novela se desarrolla casi en Jiquipilas, algunos de mis paisanos cuando leyeron el libro me decían, pues el licenciado dice muchas mentiras, pero es que desde el punto de vista de la novela vista de fuera puede aparecer como no verosímil lo que se dice, porque en realidad lo que está dentro de la novela, aunque dentro de la novela es absolutamente real, son gente de carne y hueso, pero que corresponden a una ficción, claro, a un sueño, a una invención. Sí, no, y hay figuras como dice, el viejo camino había desaparecido. Algunos rancheros hablaban de las mojoneras del Camino Real, aquella unidad que propició en esta provincia el tránsito de hombres que iban y venían de norte a sur entre la Nueva España y la Audiencia Centroamericana, había desaparecido hacía mucho tiempo, como muchos caminos, don Javier. Así es. Como muchos caminos en la zona. Y esta alusión que lees se refiere, yo creo que al más importante camino histórico que se ha dado en Chiapas y que todavía tiene un peso en la sensibilidad y en la imaginación y en la existencia de los chiapanecos, que es el viejo camino real a Guatemala. Así es, yo recuerdo que en alguna campaña política alguien rescató ese recorrido o intentó rescatar uno de esos viejos caminos que están ahí presentes pero que ya están olvidados por las carreteras y todo, pero que esos caminos representaron pues la vida misma, la sangre que permitía la economía, que permitía la vida social en las comunidades, sobre todo en esa parte de Jiquipilas, Cintalapa, ¿verdad? Sí, el Camino Real a Guatemala, es decir, a esta ruta de tránsito de mercancías y de gente, sacerdotes, soldados, etcétera, yo le atribuyo una especial importancia en el sentido de que esta provincia de Chiapas siempre ha estado aislada, es decir, ha padecido aislamiento e incluso marginación. El Camino Real lo que hizo fue unirla al mundo, es decir, todas las noticias del mundo forzosamente circularon por el Camino Real a Guatemala. Es decir, era el gran periódico, era la gran radio, televisión, ¿verdad?, del siglo XVI y del siglo XV incluso, porque el Camino Real fue reavivado, digamos, por los españoles, pero el Camino Real fue descubierto por los fiscales que venían de Tenochtitlan. Sí, los que venían a cobrar tributos. Los que venían a cobrar tributos, efectivamente. Y la ruta fue marcada muy, muy profundamente. Es decir, Guatemala también era tributaria de la gente del altiplano de México. Entonces, el Camino Real tiene una profundidad histórica de larga duración. No es una invención, no fue una ocurrencia de los españoles, ni cosa que se parezca. Lo que hicieron los españoles es utilizar una vía que tenía principalmente el carácter fiscal en una vía que tuvo principalmente el carácter religioso. A lo largo del Camino Real se establecen los grandes conventos dominicos de Chiapas, empezando por el de Copanaguasta, el Sol de Socoltenango, que todavía está vivo y existe la Virgen del Rosario, de la que se habla en Soledad que viene. Sí. Está Coneta, está Cuapa, incluso Escuintenango y Aquespala, que es el último convento en la línea divisoria con Guatemala, pero principalmente el gran convento de Copanaguastla, que es, digamos, la obra maestra de la orden dominica en Chiapas. Ni Tecpatán ni ninguna otra instalación conventual tuvo
la importancia de Copanaguastla. Y afortunadamente, no solo por el enclave de la zona de Copanaguastla, sino que porque su fundador fue Fray Domingo de Ara, un intelectual de primerísimo orden en España. Había sido rector de conventos en el convento de San Sebastián, que era el convento mayor de la orden en Guatemala, y era un lingüista extraordinario. La primera gramática celtal que se hace en Chiapas la hace Fray Domingo de Ara en Copanaguastla. Sí, aquí hay, por ejemplo, dice otra parte del texto, dice: diversa noticia y peripecias de la milagrosa Virgen, imagen de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, devotísima de la iglesia del pueblo de Copanaguastla, transferida a la iglesia de Socoltenango, desaparecida de ese lugar en el 1701 por mudanzas que se cuentan en este documento, y vuelta a aparecer en septiembre de 1908, descubierta por su ilustrísimo doctor don Francisco Orozco y Jiménez, obispo de esta provincia, acompañado entre otros por el que escribe en la capilla abierta de la finca Santa Rita de la municipalidad de San Pedro Jiquipilas del mismo obispado, ¿no? Qué narrativa. Algunos que han leído Soledad que viene leen este documento y piensan que es un documento histórico. Es decir, que yo investigando en algunos archivos logré hacerme de ese documento. En realidad no, es un documento inventado. El padre Trejo, que es el que firma, efectivamente coincide con que fue director del seminario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un documento novelesco, vaya. Sí, claro. Muy interesante. Dice: el viernes siguiente arribaron al rancho Procopio Camacho y Melquiades Escarpuli, un muchacho muy joven que venía a hacer la invitación para la boda de Rafael Celerino y Arsenia, y debido a las circunstancias que se habían descompuesto un tanto con el juez municipal y el comandante de la policía, el acto se verificaría 2 días después. La misa del padre Fidelino, oficiante de Tacuacintepeque, a las 12 del día, y después la celebración, que sería una fiesta en regla con cochito, tamales, aguas virtuosas y la marimba del maestro Carlos Rivera. Cuenta un poco la fiesta, ¿no? Así es. La celebración de una boda tan aquí es tradicional. Tacuacintepeque se dice allí, pero es Santiago Tacuacintepeque de Cintalapa. Es el viejo nombre de Cintalapa. Sí, hay otra parte también que nos habla: el entrenamiento de Siempre Viva avanzó de manera sorprendente. Correr para aquel animal era su verdadera naturaleza. Más bien había que acompañarlo, respirar con él, convenir un sistema de señales y órdenes, un lenguaje que hiciera consistente esa relación. Este era el don de Eleuterio Benavides, que había impresionado a los galdames dueños del caballo, ¿no? Toda una celebración para ir amansando el caballo, ¿no? Dice: ya con la tarde cayendo sobre el pueblo, Nicanor de la Cruz, con su vara encendida, había ido dando luz a los cirios altos de los muros, y vio que algunas mujeres despabilaban el manto de velas que cubría la parte central de las gradas del presbiterio. Y así nos vamos en la novela que se llama Soledad que viene, don Javier. Muy bien, don Javier, pero usted después de esto se ha incorporado a toda una corriente de reflexión con otro libro que a mí me parece muy importante, que se llama Introducción a la idea y experiencia de la historia. Aquí nos dice usted, por ejemplo, en una parte, que un libro de historia, finalmente este es un libro de historia percibida como elucidación, como alumbramiento, de echar luces en el camino de ciertas preocupaciones para deslindarlas hasta donde sea posible, de tal manera que disciernan en primer término su validez y enseguida que permitan establecer mi relación con lo que aconteció antes, convencido como estoy de que el presente que vivo, por muy absoluto que sea, contiene irrevocablemente el aliento de vivos y muertos. Esto es la historia, esta es la experiencia de la historia. ¿Cómo podríamos valorar este libro en sus principales ideas, esta introducción a la idea y experiencia de la historia, don Javier? Cuando se presentó el libro aquí en Tuxtla Gutiérrez,
Yo había enviado antes los originales a quizá el mejor historiador de México, el más influyente historiador de México en estos momentos, que es el doctor Enrique Flores Cano, con quien me ha unido por muchos años una excelente amistad. Es una lástima que se me haya pasado traerte la presentación que él hizo del libro aquí. Cuando leyó los originales, yo hablé con él y me dijo: salgo hoy a Canadá porque voy a presidir allá un congreso internacional. Siempre anda presidiendo congresos internacionales, sí. Es una gente indispensable en el desarrollo teórico de la historia en Latinoamérica, ¿no? Y con una influencia además fuera de Latinoamérica. Entonces me dijo: pero me llevo los originales que me enviaste y voy a aprovechar para leerlos en el camino, es decir, en el avión. Bueno, pues me habló de Canadá. Digo: estoy encantado con lo que escribiste, dime cuándo sale el libro, ¿no? Y por favor, quiero yo ser el presentador del libro. Eso me llenó de estímulos, ¿no? Claro. Y efectivamente vino aquí a la presentación en compañía de otros chiapanecos, también muy interesados en cuestiones de este tipo, y él le hace un ensayo muy, digamos, globalizante, ¿no?, al libro, porque el problema de los historiadores en México y en muchas partes del mundo es que le temen a enfrentarse a la teoría de su propio pensamiento, de la propia explicación de la historia. Es decir, uno puede leer excelentes libros de historia que rehúyen el planteamiento de la historia como problema teórico, como problema de explicación histórica, de legitimación de la explicación histórica. Cuando la explicación histórica se convierte en un arte legítimo, en una argumentación legítima. Tenemos miedo de saber entonces, qué somos o qué hemos sido, más bien, sí, cómo hemos llegado a ser. Esto ha tenido una discusión ya muy larga, pero a partir de 1936, en una universidad inglesa, en Oxford, allí uno de sus profesores más ilustres, Robin Collingwood, dio los primeros pasos críticos en este sentido. Él era un arqueólogo y además era experto en cuestiones de política internacional, y se convirtió en un excelente historiador, ¿no?, y en un teórico de la historia. Fue el que dio el campanazo con decir que el pasado no había pasado. Es decir, hasta ahora hemos considerado que el pasado está atrás, el presente está aquí frente a nosotros y el futuro es algo inexplicable que viene, ¿no?, indescriptible que viene. Pero Collingwood dijo: no, es que el pasado nunca ha pasado, el pasado sigue pasando, el pasado sigue acaeciendo, no desaparece de ninguna manera. Entonces somos por eso el pasado vivo, activísimo, que vive un momento de tránsito, al que podemos asomarnos si tenemos la suficiente capacidad de hacerlo. Podemos asomarnos como alguien se asoma por una ventana a ver el paisaje y prevenir, profetizar lo que podría suceder hacia adelante. Pero el pasado está con nosotros. El pasado está vivo. Está con nosotros, no pasado. y nos condiciona, nos alienta para Así seguir es. adelante, pero también nos redime en muchos sentidos, porque pareciera que las cosas ya se han transformado, han cambiado, y cuando venimos a ver estamos parados en el mismo lugar. Es extraordinariamente interesante. Dice: a la historia como relato de los hechos que acontecieron antes puede considerársela efectivamente como una invención. Alguien la inventa y la usa para algún objetivo y conveniencia determinados. Cuando decimos estas son las etapas históricas y hasta ahí quedamos, pero no es cierto. Las etapas históricas son muy dinámicas y nos siguen dando esta parte de la
necesidad de explicarnos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hemos hecho. Puede considerársela también como un sentimiento, como un ethos, como la percepción de una totalidad de acontecimientos y nociones que vienen del pasado y nos infunden un sentimiento de pertenencia a algo. Puede ser tenida a sí mismo como una condición, como algo que se da alrededor de nosotros de manera individual y colectiva, que nos cerca y determina. La historia puede significarse también como el hilo conductor que viene del pasado, una transminación, una especie de eslabón vinculatorio que las pasiones y artificios humanos han venido formando en el curso del tránsito de la especie humana sobre la Tierra. ¿Cuál sería el recorrido histórico que usted advierte que está presente con nosotros, don Javier? Este es el gran problema. Yo creo que el libro fue escrito para contestar esta interrogante que ahora me haces. Los historiadores, como en ninguna otra profesión, son los que requieren más determinar bien las interrogantes a las que quieren contestar. Y este es un interrogante fundamental para los chiapanecos. ¿Qué sucede con Chiapas, no? ¿Por qué somos como somos los chiapanecos? ¿De dónde nos vienen estos tesoros de los que somos propietarios? ¿Y de dónde nos vienen estas miserias, verdad, que padecemos los chiapanecos? Entonces, si hay un pueblo que tenga una historia de larga duración, muy evidente, muy determinada, son los pueblos de Chiapas. Es decir, esta larga duración de Palenque, por ejemplo, aunque Palenque sea algo moderno, es decir, moderno porque Palenque floreció entre 650 a 850 de nuestra era. Digo, pero la larga duración es de 3000 años antes de Cristo. Esa larga duración es la que a los chiapanecos nos han desvinculado, o nos hemos desvinculado nosotros mismos de esta historia de larga duración que nos corresponde, porque además la tenemos en nuestra sangre, porque ese pasado que no pasó está metido en nuestro ADN, está metido en nuestras células, está metido en nuestra sangre, en nuestro pensamiento, en nuestro comportamiento, etcétera, etcétera. Es decir, a Palenque lo vemos como algo ya propio de la industria turística, pero Palenque tiene otro significado, que es el que debemos rescatar los chiapanecos, no decir no solamente de Palenque, sino de Toniná, de Bonampak, de Yaxchilán, de los 11,000 asentamientos arqueológicos que hay en el estado de Chiapas, de los cuales se han descubierto o estudiado un 10 o 12%, principalmente, por ejemplo, Izapa. Es el gran centro de devociones al hombre y a la luna. Es el gran centro descubridor del origen del hombre, de los 7 vientres que tiene metidos en sí el volcán de Tacaná. Entonces, toda esta historia que parece muy lejana, es una historia muy cercana a nosotros. La hemos descuidado, nos hemos desarticulado de ellas. Este libro intenta contestar a esta pregunta que me has hecho, ¿no? Bueno, digo, ¿para qué escribo un libro? ¿Qué relación tiene con nuestra vida actual? ¿De qué manera puede el chiapaneco actual vincularse con su historia reciente, con su historia de mediano plazo, de largo plazo y de larga duración? ¿Cómo? Usted dice, se ha ido transformando en un estereotipo que postula al pasado como un depósito de acontecimientos y claves que contienen la explicación de lo que nos sucede hoy, que basta escudriñar cuál pasado para hallar los secretos y enigmas de nuestra vida actual. De aquí faltan solamente unos pasos para convertir a la historia pasada en la magistra vitae, es decir, el acontecimiento virtuoso que nos enseña a no repetir los errores que cometimos antes, por una parte, y por la otra nos señala las sendas más seguras en nuestro devenir histórico,
parece ser que hablamos de dos cosas distintas. ¿Cuáles son esas dos cosas distintas, don Javier? Sí, esto de ser la historia maestra de la vida, pues es una falsedad. Esto se llama magistre vitae, ¿no? Magistre vitae. Eso no ha sucedido así. Es decir, nunca una generación aprende de lo que le sucedió a la generación pasada. Estamos cerrados históricamente a este aprendizaje que debía ser inteligente, un aprendizaje inteligente. No, la historia lo que tiene un poder mayor que el de ser maestra de la vida. La historia nos condiciona. Es decir, la historia nos determina, queramos o no queramos. Ahora, la triste situación de nuestra provincia durante ya mucho tiempo debe tener históricamente explicaciones claras y digo, a veces la historia sola se nos presenta como una explicación, ¿verdad? Como un argumento, pero se necesita cierto instrumental ideológico, cierto blindaje, digamos, de cada uno de nosotros, pero principalmente cierto instrumental lógico, ideológico, intelectual, que es precisamente lo que nos ha fallado. Y ese instrumental ideológico que funciona en relación con la vinculación con el pasado y con la historia es principalmente un instrumental de carácter político. Y lo que no hemos tenido en Chiapas es política. Muy bien, don Javier, vamos a hacer una pausa porque la segunda parte va a ser mucho más interesante, porque sí, ya vamos a abordar lo que está pendiente, que son las noticias del archipiélago. Si quieren, nos vamos a una primera pausa. Muy bien, continuando con la entrevista con el escritor Javier Espinosa Mandujano, nos quedamos en una partecita que a mí me parece muy importante. Antes de entrar al libro Noticias del Archipiélago, que un poquito refrendar lo que decía don Javier al final, parece ser que hablamos de dos cosas distintas que podríamos diferenciar de la siguiente manera cuando se habla de la historia. Primero, la historia se refiere a estudiar el pasado con ánimo de explicar el presente, que no sería estudiar el pasado en sí con su propia configuración de presente que tuvo para los que lo vivieron, sino como un instrumento que me sirve para intentar explicarme los enigmas del presente que vivo con su compleja trama de intereses, reivindicando las formas y acontecimientos pasados como componentes originarios de las preocupaciones y expectativas actuales. Es evidente que cada quien podrá extraer del pasado argumentos que justifiquen o expliquen, en el mejor de los casos, sus diversos y contradictorios intereses, sean personales o de grupo. Yo creo que este párrafo, don Javier, nos da una magnífica apertura para hablar de este libro, ¿no? De este libro Noticias del Archipiélago, que en lo personal para mí ha sido un verdadero descubrimiento en términos de una reflexión muy amplia a partir de la historia, pues de todo lo que estamos viviendo en estos días, y pareciera que usted se anticipa de alguna manera a las preguntas que todos nos hacemos en un momento dado cuando decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Chiapas? ¿Por qué hemos llegado a estar en la situación actual? Hay una pregunta que nos hacemos, porque de pronto cada sexenio, don Javier, pareciera que quedamos como las viudas dolorosas después de que se van, después de que termina un periodo de gobierno, y no hablo de un periodo de gobierno reciente, sino hablo de periodos de gobierno. Cada vez que concluye un periodo de gobierno pareciera que quedamos como abandonados, como víctimas. Y aquí hay una parte que a mí me interesa, con la que podríamos comenzar este comentario de Noticias del Archipiélago, que es la que nos dice: nuestra vida está irremisiblemente unida al destino
de los pueblos de este archipiélago, sus atavismos, sus misterios, sus resistencias y utopías y sus nuevas y viejas aptitudes y posibilidades de creación y transformación están inmersas en nuestro pensamiento y nuestra conducta y definirán indudablemente la clase y calidad de la sociedad que somos y que queremos ser. Por esto ha sido injustificado y arbitrario que los pueblos indios y mestizos de Chiapas hayan sido administrados desde Rabasa y aún antes con Pantaleón Domínguez por un poder central extraño a nuestra idiosincrasia, que usa a políticos desarraigados de esta provincia para cumplir sus propósitos de subordinación política y económica con la complacencia y complicidad de las víctimas propiciatorias que somos nosotros. ¿Y hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo los sacrificados en el altar de la corrupción y la mendacidad dejaremos de reivindicarnos como víctimas? ¿Y cuándo asumiremos nuestra responsabilidad y pasión de pueblos libres y justos que amamos la paz? ¿Cómo es posible que llegáramos a esta posición, don Javier, después de tener todo un recorrido histórico? ¿Cómo es posible que llegáramos a ser esas víctimas propiciatorias de nuestra propia historia y de nuestra propia historia presente, ¿no? No estamos hablando de los primeros, de los pueblos originarios, sino estamos hablando de una historia moderna. ¿Cómo llegamos a eso, don Javier? Bueno, hay algo que condiciona la historia de Chiapas y condiciona la existencia misma de los chiapanecos. Hay que darle profundidad a ciertos términos cuando se piensan y cuando se escriben. Es decir, entre la vida de los chiapanecos y la existencia de los chiapanecos hay una enorme diferencia. Yo siempre me refiero a la existencia de los chiapanecos y a veces al tránsito de la sociedad de Chiapas, que tiene más que ver con la vida de los chiapanecos. Bueno, pero esto es una cuestión semántica, ¿no? Pero que tiene importancia, pero que no incide en lo que podríamos hablar en este momento de la pregunta que me planteas. Lo que sucede es que hay muchas existencias en Chiapas, es decir, hay muchas historias en Chiapas. Somos muchos los pueblos que habitamos Chiapas. Y pueblos que tienen su propio idioma, que tienen su propia cultura, que tienen sus propios valores, su propia medicina, su propia comida, su propia manera de vestir, su propia manera de hablar, su propia lengua. Somos cuando menos 12 lenguas vivas que permanecen activísimas en Chiapas. Desde los zoques, que es un pueblo extraordinario, los choles, los celtales, los urriles, los tojolabales, incluso hasta los pueblos lenguas que ya están desapareciendo, como los mames, etcétera, y toda esta influencia central de lenguas nuevas que se han formado con la influencia del náhuatl, del celtal, del zoque, del tzotzil, y que son lenguas que no han sido ni siquiera identificadas, como el tapachulteco en la zona de Izapa, etcétera, ¿no? Pero lo que yo quisiera precisar es que a qué se debe efectivamente esta posibilidad tan dúctil que se ha dado en Chiapas de que alguien nos convierta en sus víctimas. Bueno, creo que históricamente esta posibilidad se da por la división de las culturas y de los pueblos de Chiapas. Es decir, entre los zoques y los choles, que son sus vecinos, hay una diferencia cultural muy importante, muy profunda, pero hay también diferencias de carácter político que se dan en una historia de larga duración, incluso entre celtales y tzotziles, entre choles y celtales y tzotziles. Los tojolabales es un pueblo marginado que no tiene relación con las lenguas y los pueblos que habitan en los altos de Chiapas. Las lenguas totiques, que son del centro de Chiapas, son otra cosa. Es una derivación
de la lengua zoque y de la lengua tzotzil, y así sucesivamente. Es decir, si a eso le sumas una historia de larga duración muy distinta en cada pueblo, en cada nación, porque son verdaderas naciones, verdaderos pueblos, con su propia lengua cada uno, su propia cultura cada uno. Si a él le sumas que habitan territorios que están a distinto nivel sobre el mar, es decir, que son pueblos calientes, pueblos fríos, pueblos templados, algunos son boscosos, otros semidesérticos, etcétera, etcétera. Algunos con mejor comunicación histórica que otros, algunos aisladísimos, extraordinariamente aislados desde hace 3000 años. Hay que pensar en Chalchihuitán, por ejemplo, y los problemas que se están dando entre Chalchihuitán y Chenaló. Hay que pensar en la profunda diferencia que se da, por ejemplo, entre el pueblo que te guste, Ocosingo, Tila o cualquier otro pueblo, con Tonalá, o con Socoltenango, con Jiquipilas o con Cintalapa. Es decir, por eso el libro se llama así, Archipiélago. Y ahora lo que estamos haciendo es dar noticias de esta profunda corrupción social que nos ha introducido esta división que no hemos podido superar. Somos pueblos divididos. Nunca jamás se han dado acuerdos entre nosotros. Ni siquiera entre los pueblos indios hay acuerdos, ni tampoco en los pueblos no indios. Porque Chiapas está dividido, es un archipiélago fundamentalmente dividido en dos partes: los pueblos indios y los pueblos no indios. Cuando en alguna ocasión yo hablaba con un amigo indio, al que yo quiero muchísimo, me decía, si los pueblos no indios desaparecen todos nuestros problemas. Hasta eso, es decir, a la división se suma la contradicción. Entonces, como no hemos llegado a acuerdos, no nos hemos, mucho menos crear consensos en ninguna clase, cualquiera viene aquí y nos pone la bota encima sin que haya posibilidad de ninguna reacción. Hemos cultivado una virtud terrible para nosotros, dramática, aunque sea una virtud, que es la resistencia. Es decir, el blindaje que los pueblos de Chiapas han logrado construir para sobrevivir, digamos, en la historia, se llama resistencia. Por eso Antonio García de León, en este espléndido tratado de la historia de Chiapas que tiene, le puso a su libro Resistencia y Utopía, que son las dos grandes virtudes de la historia de Chiapas: la resistencia, es decir, la capacidad de sobrevivir, la inteligencia de sobrevivir aún siendo víctimas de cualquier cosa, y el sueño, la esperanza, ¿no?, de salvarnos de alguna cosa, que es la utopía. De que algún día las cosas van a ser diferentes. Sí, claro. Afortunadamente este pensamiento utópico, esta argumentación utópica, no nos ha llevado a alterar religiosamente nuestra posición sobre la tierra. No ha derivado en fenómenos de carácter religioso. Esa es una enorme virtud. La utopía se da en otro terreno que no es el religioso, en la esperanza que el día siguiente que amanezca las cosas sean nuevas, que hayan cambiado, que es la esperanza que tenemos cada vez que termina un sexenio, que es a lo que te referías. Claro. Cada vez que termina un sexenio decimos, vaya, ahora sí nos va a ir bien. Sí, así es. Luego hay algunas imágenes que se van dando también a lo largo de los sexenios, que son como periodos históricos, aun cuando no lo son exactamente, pero en esos periodos a veces descubrimos que podemos convivir, que podemos dialogar, pero luego se vuelve otra vez a perder ese sentimiento, ¿no? Y por ejemplo hay una cosa que nosotros observamos con frecuencia, que los rezagos históricos continúan. Todavía podemos ver en algunas regiones problemas de tierras,
problemas de tierras, problemas de desarrollo, problemas de comunicación, problemas de educación, todavía perseveran a pesar de años y años de estar invirtiendo en esto que son los problemas fundamentales. Y como bien usted decía, cuando comienza un sexenio de gobierno, pareciera que toda la gente dice, bueno, ahora es la oportunidad de que las cosas se vayan a resolver, y las gentes empiezan a salir a la calle, a tratar de manifestarse, a llamar la atención para ver si ahora sí tienen suerte en que les atiendan sus rezagos. Pero esto no sucede así, y vuelve otra vez a darse la situación normal del desencanto, la decepción, la desesperanza. Pero aquí el problema es el papel que juegan los creadores del pensamiento, los creadores de la reflexión. ¿Qué papel juegan los intelectuales que no se ven? Pues pareciera que en lugar de estar presentes los intelectuales, tenemos presentes pues administradores de actividades gubernamentales, por ejemplo, y no tenemos sobre la mesa proyectos, un proyecto de Estado que nos hable de que tenemos un rumbo hacia donde nos estamos dirigiendo, de que podemos tener un escenario para dialogar, sino que tenemos simplemente un panorama que nos va a llevar a recorrer 6 años, pero bueno, ¿dónde está la gente que piensa? Esta serie, don Javier, yo la hice realmente con una perversa intención. Estoy tratando de descubrir, bueno, ¿dónde está la gente que piensa? Y además, ¿qué piensa? ¿Y por qué no ayuda con ese pensamiento a que las cosas se transformen, mejoren? No es posible que sigamos en la misma tesitura. Tenemos alrededor de 60 universidades entre públicas y privadas, pero no vemos los resultados de esas 60 expresiones culturales, educativas, no las vemos. Tenemos no sé cuántas bibliotecas, tenemos ya millones de usuarios de laptop, de acceso a las nuevas tecnologías, pero no vemos los resultados ni en el ámbito económico, ni en el ámbito político, ni en el ámbito social. No vemos que algo se esté transformando, don Javier. ¿Cómo la ve usted? Se la puse a Yamil. Pues sí, eso es esa es una preocupación muy larga, ¿no? Muy profunda, digamos. No, y además yo se lo reclamo generacionalmente. El problema al que primero te referías, que es un problema muy importante, que se discute no solamente en nuestra sociedad, sino ha tenido ya una larga historia de discusiones públicas en muchos países muy avanzados, Italia, por ejemplo. Chomsky es famoso en eso, ¿no? Porque además de ser un pensador avanzado, pues se ha ocupado de los intelectuales mexicanos. Es decir, el papel del intelectual en su sociedad, ¿verdad? Yo estuve en Roma, afortunadamente, y fue casi accidental mi entrada al Instituto Gramsci, que lleva el nombre de uno de los intelectuales y investigadores y ensayistas más extraordinarios que se han dado en Europa, ¿no? Don Antonio Gramsci. Él fue el autor de un ensayo que se popularizó y penetró en todas las universidades del mundo, que es el del intelectual orgánico. Así es. Entonces, los intelectuales orgánicos son aquellos que funcionan orgánicamente en su sociedad, en la sociedad en la que pertenecen. Es decir, representan los intereses de la sociedad en la que viven, de muy diversa naturaleza. No hay intelectuales orgánicos que reproducen los intereses del sistema de manera abierta e irresponsable, digamos. Son los propagadores y los propagandistas del gobierno en turno, y hay intelectuales porque aquellos representan ciertos intereses de la sociedad. Siempre en una sociedad hay diversos tipos de intereses. Hay otros intelectuales que representan no precisamente los intereses del gobierno en turno,
pero sí de lo que se llama establishment, que no es precisamente el gobierno formalmente constituido por las leyes, producto de elecciones, etcétera, etcétera, sino que representan intereses más generales, pero siempre orgánicos de la sociedad, en lo que participan industriales, empresarios, clases medias, clases altas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tienen una representación más amplia, digamos. Esos intelectuales siempre están sumidos en la perplejidad, porque no sabemos nunca identificar realmente a quién representan. Y hay intelectuales orgánicos que representan los padecimientos y dolores de la sociedad. A estos son los que le dedicó más tiempo Gramsci para estudiarlos y saber quiénes eran y cómo representan. Porque una sociedad es, cualquier sociedad en la que un hombre pueda vivir, tiene fuerzas atadas, digamos, a un orden establecido, y tiene fuerzas también que destruyen tienen la capacidad de destruir este orden, esta sujeción, este sometimiento, y prevenir y argumentar en favor de un paso hacia adelante en la sociedad. Entonces, siempre en una sociedad se dan gérmenes que son atávicos, ¿no? Que atan a la sociedad a un orden determinado, un orden entre comillas, y hay otros que atienden los gérmenes vitales de su sociedad, ¿no? Estos problemas existenciales que se dan en la sociedad. Bueno, aquí es en donde necesitamos que la gente se entere, es decir, que la gente argumente, que la gente sea crítica para saber distinguir la historia buena y la historia mala de su sociedad. Es decir, las posibilidades de sometimiento que está sujeta a su sociedad y las posibilidades de liberación de su sociedad. Noticias del Archipiélago es un argumento en favor de la libertad individual y colectiva de Chiapas. Si el anterior libro que comentabas, Introducción a la idea y experiencia de la historia, se trata de un estudio de carácter teórico principalmente, aunque tiene ensayos en que yo me preocupo de que la teoría se aterrice en la sociedad a efecto de no quedarme nada más en las nubes, es decir, en la pura teoría, en la pura ficción teórica. En cambio, Noticias del Archipiélago ya es la praxis, digamos, teórica del libro anterior. Es el aterrizamiento de Introducción a la idea de la historia en problemas absolutamente reales de los chiapanecos. Esta característica de ser víctimas de cualquiera que venga a Chiapas y nos someta con la mayor facilidad del mundo. ¿Por qué? Porque estamos divididos, porque somos un archipiélago dividido. Entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, a 14 kilómetros un pueblo de otro, no hay ninguna relación. Allá piensan distinto, en Chiapa de Corzo se visten distinto, hablan distinto, tienen una mentalidad distinta, comen cosas distintas. Allá comen tasajo con pepita, y en Tuxtla eso no se come. Allá celebran a San Sebastián, aquí es un santo desconocido. Tuxtla es otra cosa, es otro mundo. Entonces, si en dos pueblos importantísimos para esta provincia ni siquiera se ponen de acuerdo en construir un bulevar que vaya de Tuxtla a Chiapa con las mismas características, que tomen el acuerdo de construir esta carretera que va de Tuxtla a Chiapa de Corzo con las mismas virtudes, digamos, que le dé una gran unidad a este tramo, ¿no?, que une a las dos ciudades, ¿no? No se han puesto de acuerdo. Hasta aquí ahorita donde terminan las bugambilias es Tuxtla y donde empiezan las palmeras es Chiapa. Entonces, aquí comemos tamalitos de cuchunuco. En Chiapas eso no se conoce. Aquí comemos algunos dulces, turrones, especialmente tuxtlecos de los viejos. Pues allá son los suspiros de yuca. Es decir, eso es un tesoro. No digo que sea malo que seamos distintos,
Lo que sí resulta negativo, históricamente inconveniente, es que entre las dos grandes comunidades no tengamos acuerdos, no nos pongamos de acuerdo en algo, en las cosas mínimas. Bueno, eso sucede en el campo ideológico, pero además en el campo productivo, en el campo de la economía, nosotros constituimos regiones perfectamente definidas, microrregiones, que debían ser microproyectos de carácter económico, productivo. No hay ninguno en Chiapas. Entonces, en ese sentido, la segunda parte de Noticias del Archipiélago plantea una gran interrogante, ¿no? ¿De qué madera estamos hechos los chiapanecos? Es decir, ¿qué va a suceder con nosotros? Ahora, las cosas que estamos viendo cada vez en Chiapas son verdaderamente terribles, desesperanzadoras. Yo creo que sin ofender a nadie y sin conspirar en contra de nadie, porque si algo tiene el libro, por eso se hace público, si algo tiene es que aquí no hay ninguna conspiración de nada, aquí hay un examen de la realidad tal como lo vemos muchas gentes. Como decía Faulkner, ¿no? Pero ya en el campo de la novela, ¿no? Alguien me decía, bueno, ¿y usted cree que lo que usted plantea aquí en este libro puede ser compartido? Claro, yo represento a mucha gente cuando escribo. Sí, bueno, esa es la vocación del escritor, sí, sobre todo en estas reflexiones. Cuando a Faulkner le dijo, bueno, oiga, pero usted escribe novelas que, pues, ¿qué importancia puede tener para el público lector? Y bueno, es que para mí el público lector no existe, decía Faulkner. Para mí el público lector, el público que posiblemente a mis novelas no existe, porque a ese público lector que usted dice que existe allá afuera, ese público lector yo lo represento. Yo soy el que escribe y soy el lector de lo que escribe. Sí, aquí hay una expresión muy interesante en el discurso por Chiapas. Se trata de un estado de confusión generalizado en una sociedad desprendida de los datos históricos esenciales de su vida e identidad, desprendimiento que no le permite descubrir las claves y los instrumentos más elementales de análisis y reflexión política, de tal manera que hemos venido a ser, como lo presagiaba el poeta Cancino Casahonda, como una flor al viento. La idea de sociedad, de colectividad ha desaparecido en la vida de nuestra provincia. La historia de los pueblos de Chiapas comprueba, si todavía existe alguna sombra de duda al respecto, que sin la unidad de las fuerzas productivas de un grupo humano, una unidad que se perfile como un acto consciente de voluntad, históricamente alimentada, los hombres y los pueblos son absorbidos sin miramiento por los oscuros túneles del tiempo que pasa y que convierte a seres que fueron de carne y hueso en materia aterradora de olvido y sometimiento. No, es bárbaro esto. Bueno, don Javier, ¿qué podemos decir de don Paco Chanona? Usted me lo menciona aquí, de don Heraclio Cepeda. Sí, el libro tiene Noticias del Archipiélago, tiene 4 secciones. La primera se refiere a cuestiones de historia de larga duración, que es una sección breve. La segunda es esta de qué madera estamos hechos, que son ensayos de carácter político. La tercera son ensayos sobre literatura de Chiapas. Los literatos también están muy comprometidos, ¿no?, con esta situación en la que viven los chiapanecos de hoy. Pero son ensayos de carácter técnico, digamos. La literatura tiene que tener una crítica también de buen nivel, saber qué cosa es una novela, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, Laco Cepeda, que es un activísimo escritor, ¿no?, de mucha literatura, ¿no?, decía en el siglo XVII, XVIII. Laco Cepeda acaba de publicar una tetralogía de novelas sobre Chiapas. Son 4 novelas, no tienen nada que ver con la historia, ¿no? Es decir,
a Laco, las novelas de Laco no hay que leerlas como si fueran libros de historia de Chiapas. Son novelas, son ficciones. Novelas, claro. Y por esta de las grandes lluvias es extraordinaria. Sí, las grandes lluvias, a mí me hizo el favor Laco de pedirme que yo la presentara aquí cuando apareció, y ese es el ensayo que aparece en Noticias del Archipiélago. Las grandes lluvias, que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Es la más extensa además. Allí el novelista busca afanosamente, ¿no? En una extraordinaria ficción, ¿verdad? Novelesca, busca sus propios orígenes familiares. Doña Juana Cepeda, que se casa con un cura. Y allí, en esta gran historia que se da en una ciudad a la que Laco y yo hemos estado no solamente profunda, sino irremediablemente unidos, que es la vieja ciudad real de San Cristóbal de las Casas. Yo creo que toda la novela y toda la tetralogía de Laco está influida poderosamente por la historia de Ciudad Real. Las grandes lluvias es una novela que tiene sus principales textos y contextos en esta ciudad. De allí obtiene Laco los argumentos novelescos que se los prolonga hasta el final diluvial de la novela, ¿no? Termina con un diluvio. Con una gran historia de amor en medio del agua. Así es. Entonces, yo creo que esta novela es la que más le satisfizo a Laco, ¿verdad? A mí me gusta mucho esa novela. Laco se había caracterizado y se había hecho notable escritor, ¿no? Escribiendo cuentos. Su libro Ben Zulul, pues se escribió totalmente en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, cuando Laco tenía 18 años. Y éramos compañeros junto con Jaime Labastida, con Jaime Cheley, Óscar Oliva, Daniel Robles y Laco. Eran 5 gentes que vivían en una casa allí en San Cristóbal de las Casas. Yo vivía a la vuelta de ellos, pero generalmente estábamos unidos. El cuento ese de Tiempo, creo que así se llama, pues yo le conté una historia de campesinos. Tal vez se lo conté a eso a las 10:30, 11 de la mañana, una pilita hexagonal que había en la casa que ocupaban ellos. Estaba Laco y estaban otros, no me acuerdo quiénes, pero estaba Laco allí. Y estaba soplando, estaba el tiempo muy cálido en San Cristóbal y no aparecía la lluvia, ¿no? Es decir, esa lluvia tan refrescante de San Cristóbal. Y entonces yo empecé a contarle una historia de los campesinos de Jipiles cuando el tiempo está así. Bueno, pues en 2 horas había escrito. Ya había escrito un cuento. Extraordinario, sí, claro. Los mejores cuentos. Bueno, allí el único que falta de la espiga motinada en este grupo es Juan Bañuelos. Pero estaban Laco, Oliva, Jaime Chele y Labastida. La espiga motinada germina allí, en esa casa de la calle Benito Juárez, en San Cristóbal de las Casas. Excelente, don Javier. Don Javier, pues podríamos estar aquí con usted pues muchas horas conversando y escuchándolo con mucho interés. ¿Algún mensaje final, don Javier, en esta entrevista? Pues no, es decir, ahora a partir del año pasado se ha refundado el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. El viejo Ateneo de mediados del siglo pasado logró publicar 7 números de la revista Ateneo.
3 se publicaron en el gobierno del general Grajales y 4 números en el gobierno del licenciado Arando Osorio. El licenciado Arando Osorio fue un político que necesita revalorarse, ¿no?, entre los chiapanecos, pero tenía una cercanísima amistad con Rosario Castellanos, y le gustaba mucho hablar con la gente de cultura de Chiapas de entonces, escritores y periodistas, y los reunía con frecuencia en algunos lugares, en su casa, en alguna finca por allí, etcétera. Pero la revista Ateneo deja de aparecer en 1900, me parece que 57 fue el último número, 55 o 57. Entonces, después de 55 años aparece el número 8, que ya está circulando desde hace tiempo, lo presentamos aquí. Ya la publicación es un logro del nuevo Ateneo refundado, ¿no?, que no es otro Ateneo, es el mismo Ateneo del siglo pasado, quizá con nuevas interrogantes, ¿no? Hay gente nueva, es decir, el viejo Ateneo realmente fue de 15 gentes, 16 gentes. Actualmente ya el Ateneo que está activo ya en Chiapas, pues ya son 120 intelectuales ubicados en prácticamente toda la geografía del estado, y estamos intentando también, a través de una asociación como esta, una organización de la sociedad civil, estamos intentando unir a los intelectuales, a la gente de Yajalón, de Pichucalco, de Comitán, de Tuzla, de Teopisca, de Tapachula, de Tonalá, de Cintalapa, de Jinipila, Socosocuautla, Tuzla Gutiérrez, Copainalá, etc. Hemos buscado a gente en cada pueblo, muchos de ellos residen aquí en Tuxtla. Por ejemplo, de Copainalá está el maestro Rufo Tobilla, que es quizá el músico más importante, el marimista más importante que hay en Chiapas, vivo todavía, a los 82 años de edad. Pero está el maestro Bonifaz en Comitán, está la maestra Lidia del Carmen Abarca Pinzón en Tapachula, está Ricardo López Vasallo y Sofía Mireles en Tonalá. En San Cristóbal, bueno, pues en San Cristóbal hay mucha gente, de Jorge Paniagua Herrera, Manuel Burguete Estrada, Margarita Rojas Nandayapa, Socorro Velasco, en fin, de Carranza está Eberto Morales Constantino, en Tuzla, Laco Cepeda y toda una gran familia de gente aquí, ¿verdad?, importantísima, Miguel Ángel Palacios, que fue un ateneísta muy viejo, el mismo Juan Bañuelos, que posiblemente se incorpore. Pero está Tomás Lee también, que fue uno de las 5 gentes con los que nos reunimos primero para decidir refundar el Ateneo. Hay gente de la mayor estirpe, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiere el Ateneo? En el fondo es una argumentación política también, aunque es una asociación civil que tiene prohibido realizar actividades políticas, que es una barbaridad de la ley, ¿verdad?, porque la cultura es una política. Pero con esto estamos intentando hacer un acuerdo, de estos acuerdos inexistentes en Chiapas, en este archipiélago tan dividido. Porque hay una circunstancia, Juan Enrique, de la que nos faltó hablar. A pesar de tanta división histórica, geográfica, social, económica, somos un estado profundamente desigual. A pesar de esto, a cualquier agente que haya nacido en este territorio le preguntas si es chiapaneco y te dice que hasta es ofensiva la pregunta. ¿Cómo? Profundamente chiapaneco, señor. Entonces, ese no es un acuerdo creado por el hombre. Ese no es ni siquiera no es un acuerdo, es un consenso profundísimo. Eso no fue creado por las sociedades que vivimos aquí,
ni por un programa. Por un decreto, ¿no? ¿De dónde viene el sentimiento de la chiapanequidad? Porque eso existe. Yo se lo he preguntado a Jacinto Arias en Chenaló, a Matías Ramírez allá en Sobortenán, y a donde quiera que vayas. Oye, eres chiapaneco. Entonces, hay un sentimiento extrañísimo, misterioso, que es esta atadura profunda. Yo creo que ahí está la larga duración de la historia. Este es un fenómeno de una larga tradición, ese pasado que nos pasó. Porque cuando decimos soy chiapaneco, ahí se te revela Palenque, Yaxchilán, Toniná y toda la historia milenaria de los chiapanecos. Ese es el gran tesoro. Nada más nos falta un poquito de inteligencia para en realidad hacer una suma, ¿verdad? Y el Ateneo lo va a demostrar. Pues muy bien, don Javier, pues muchísimas gracias. De esta manera, pues queremos concluir esta entrevista que hubiéramos querido que tuviera una mayor duración, pero espero yo que aquellos que la vean, que la escuchen, pues reconozcan en don Javier ese enorme valor en términos de ideas, en términos de pensamiento y de cultura. Es un hombre que ha aportado y que aquí está sobre la mesa los principales libros que él ha escrito, pero conversar con él ha sido una gran fortuna. Don Javier, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, buen provecho. Gracias. Si revisas la negociación de se siente para la fecha.